Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a una nueva experiencia del saber. Mi nombre es César Alanís y soy parte del proyecto de investigación y formación del Instituto Nacional de Neuroeducación, y como cada semana tenemos nuestros materiales informativos y nuestros materiales de formación que acompañan a las herramientas de los diplomados que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Hoy quiero comentarles algo relevante que sucede en el salón de clases hoy en día con las experiencias que van teniendo los neuroeducadores. Y bueno, pues el tema es cuando la emoción y el conocimiento van juntos, se aprende mejor, y esto es muy importante porque hoy sabemos que el pegamento del aprendizaje sin duda alguna es la emoción, y hoy todo proceso de enseñanza-aprendizaje que va influido por una emoción definitivamente está generando un valor agregado en el aprendizaje. Pues muy bien, vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy, a nuestra conferencia taller que vamos a estar impartiendo en estos cortitos que estamos ya abriéndolos al público en general, y este es el material que tiene acceso pues nuestros alumnos que están estudiando en el diplomado docente en neurociencias, neuropedagogía del juego y otros diplomados que impartimos aquí en el Instituto Nacional de Neuroeducación. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la neuroeducación? Bueno, es una nueva visión de la enseñanza basada en el tema del cerebro. La neuroeducación, a partir de unos años atrás, una década atrás, que se le llamaba la década del cerebro. La neuroeducación aprovecha los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro a partir de las investigaciones de las neurociencias y que aportan a la neuroeducación de cómo funciona el cerebro, en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria, también de los estudiantes, porque bueno, la manera de enseñar ha cambiado y también la manera de aprender. Y esto nos permite darnos la oportunidad que no podemos seguir enseñando de la misma forma, porque hoy se sabe cómo el cerebro aprende y atiende, y cómo el cerebro tiene recursos que nos permiten darnos la oportunidad de saber generar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí lo primordial que viene a resonar con este material del día de hoy es el ingrediente emocional es fundamental para el que enseña como para el que aprende. No hay proceso de enseñanza-aprendizaje si no se sostiene con base precisamente en la emoción. Lo que platicábamos un momento, una emoción que influye en la enseñanza-aprendizaje definitivamente está considerado como si fuera el pegamento del aprendizaje, sin duda es la emoción, y esto tiene que ver mucho con las personas que llevan a cabo la enseñanza-aprendizaje. Y esto pues también es muy importante. Si definimos que las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. Las emociones básicas que tiene todo ser humano es la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el asco y las sorpresas, tomadas en cuenta como las 5 emociones básicas que nos ha dotado la evolución. Todas estas tienen un valor adaptativo en el tema de la supervivencia, porque bueno, nos ayudan a sobrevivir y adaptarnos en el medio en que nos movemos. Y esto es un claro ejemplo. Sin el miedo, por ejemplo, y sin la ira, para enfrentarnos a adversidades o a las amenazas, al no tenerlas, definitivamente no hubiéramos sobrevivido. Por eso es muy importante el tema de las emociones básicas, y que tenemos que darnos la oportunidad de saber que la evolución nos ha dotado a través del tiempo. Pero también es bien importante, el cerebro controla nuestras emociones, y esto es muy importante porque en concreto tenemos el sistema límbico, y el término límbico, bueno, pues está situado debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. Las emociones pueden fomentar el aprendizaje al intensificar la actividad en las redes neuronales, porque estas pueden reforzar las conexiones sinápticas, y esta emoción y motivación dirigen el sistema de la atención. Entonces, en el cerebro límbico, el cerebro que controla nuestras emociones. Los estudios en neurociencia desde hace ya mucho tiempo parten de que el binomio emoción-cognición es indisoluble, y esto es muy importante, porque en el proceso de evolución, a lo largo de muchos millones de años de proceso evolutivo, nos indica que toda información sensorial, antes de ser procesada por la corteza cerebral en sus áreas de asociación, es decir, nuestros procesos mentales cognitivos, pasa por el sistema límbico o cerebro emocional, lo que comentábamos hace un momento. Aquí lo importante es que al pasar por esta área de asociación,
y pasa por ese sistema límbico, ese cerebro emocional, es donde adquiere una experiencia emocional, y es después de estas áreas de asociación en donde, las redes neuronales distribuidas se archivan en los circuitos neuronales y por tanto se aprenden, es decir, se consolida una memoria a través de la experiencia de asociación entre el cerebro emocional, el cerebro límbico y la parte racional del neocórtex, que es donde pasa toda la información. Cuando más emocionantes sean los contenidos a aprender, mejor se aprenderán. Es por eso que es muy importante en la influencia del conocimiento influido por una emoción. Estamos logrando una interacción con consciente en las redes neuronales que van a permitir sin duda un gran aprendizaje. El psicólogo Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, quien lo ha leído ha tenido oportunidad de darse cuenta que Daniel Goleman sostiene que el coeficiente de inteligencia no es un indicador de éxito en la vida. Es la inteligencia emocional o la forma de interactuar con el mundo teniendo en cuenta los sentimientos, lo que puede lograr que las personas sean más plenas y felices. Este psicólogo considera que las habilidades emocionales son primordiales, y dentro de estas habilidades emocionales que todo ser humano debe tomar en cuenta es, por ejemplo, el primero, que es el conocimiento de las propias emociones. El segundo es el control de las emociones. Otro punto importante es saber motivarse a uno mismo, esa capacidad que tenemos de motivarnos a nosotros mismos. Una más es la empatía, y algo que no puede dejarse afuera es las habilidades sociales o el control de las relaciones con los demás. Hoy sabemos en diferentes estudios que los alumnos sometidos a un estrés constante no pueden rendir lo suficiente. De hecho, hay alumnos que al estudiar y que saben que son capaces de haber aprendido, al tener un alto grado de estrés, son incapaces de demostrar por no saber controlar su nivel de ansiedad, y esto pues se quedan en blanco, esa mente en blanco, y ese alumno deberá aprender definitivamente a controlar su emoción de ansiedad para tener un mejor desempeño en los exámenes, porque el estrés afecta la memoria a corto plazo y por supuesto la atención, que es un factor importante en el momento de los procesos áulicos, donde muchos de los alumnos, al verse impedidos en la gestión de sus emociones y por un alto grado de estrés, no tienen control sobre sí mismo, y esto les afecta definitivamente en la memoria de corto plazo y en los procesos atencionales. Por ejemplo, los neuroeducadores saben muy bien que las emociones cumplen un doble papel. Por un lado positivo, su manejo y gestión adecuados nos pueden ayudar a ser más inteligentes emocionalmente, y esto es muy importante. Por lo tanto, se requiere cada vez mejores neuroeducadores en clase, porque equipan muy bien a los alumnos para poder aprender, porque están capacitados para aprender, porque aquí existen, por ejemplo, herramientas que se utilizan en clase, que se aprenden en los diferentes talleres y diplomados que imparte aquí el Instituto Nacional de Neuroeducación. Y esto pues es muy importante, porque al saber cómo la emoción influye en el tema de aprendizaje, pues los neuroeducadores utilizan estrategias que complementan bien y que determinan bien esas estrategias neuropedagógicas para que el alumno, a través de la influencia de la emoción, pueda aprender más y mejor. Y por otro lado, también es una herramienta educativa que los profesores podemos utilizar para que nuestros alumnos aprendan definitivamente mejor. Un factor interno y el otro pues externo. Aquí el procesamiento de la enseñanza-aprendizaje y del pensamiento cognitivo, que implica aprender y por ende memorizar, lleva implícito siempre un proceso emocional. Y esto es muy importante y relevante en los salones de clase. Los seres humanos no somos seres racionales a secas, como muchas veces queremos pensar, o en anteriores eventos o en décadas pasadas queríamos separar la parte emocional de la parte racional, porque pensábamos que no era relevante la parte emocional. Sin embargo, somos seres primero emocionales y luego racionales. Nos sentimos racionales, pero somos emocionales. Creemos que somos racionales, pero somos la mayoría emocionales. Nuestras emociones guían definitivamente nuestra conducta. Nuestras emociones condicionan los procesos atencionales en clase. Las emociones hablan mucho de cómo solucionamos conflictos y determinan en gran medida nuestra productividad. Y esto es muy importante porque las emociones nos movilizan para actuar. Ese es su papel biológico. También pueden facilitar o, como lo explicamos un momento, dificultar el aprendizaje. La transmisión de conocimientos complejos desconectados de significado emocional deben ser abandonadas para evitar el fracaso escolar. La neurociencia nos está demostrando evidencias de que se aprende mejor cuando un determinado contenido o material presentan componentes emocionales, aunque hay emociones que potencializan el aprendizaje y otros definitivamente que lo dificultan. Aquí lo importante de los nuevos maestros, de las nuevas competencias de los neuroeducadores, que a través de la influencia positiva, a través de la palabra consciente positiva
influyen directamente en la manera de guiar la clase para que los alumnos puedan tener competencias también de tener una influencia positiva en su aprendizaje. Y esto es muy importante porque un niño, un joven, no aprende de quien no se ama. Estamos completamente de acuerdo. Un niño no aprende de quien no se quiere, de quien no le inspira confianza o que no le parece un ejemplo. Una emoción positiva en el aula nos permite aprender, memorizar para poder evocar o enseñar. Cuando hay entusiasmo hay atención y cuando hay una emoción sin duda hay aprendizaje. Lo que se aprende en el aula es sin duda una emoción positiva. Posteriormente de la emoción positiva se puede crear la curiosidad y por supuesto la atención. Cuando hay una emoción hay curiosidad y cuando hay curiosidad definitivamente el alumno pone atención. Si los neuroeducadores no lo provocan, no provocan emoción, curiosidad, atención, bueno, pues definitivamente un alumno no puede estar motivado para aprender y no puede encontrar ninguna experiencia de éxito positiva de aprendizaje que refuercen definitivamente esa autoconfianza. Y aquí es cuando también podemos platicar de un gran porcentaje de jóvenes que definitivamente abandonan su enseñanza-aprendizaje, abandonan la escuela, porque mucho también está provocado por la poca autoconfianza que no tiene en la manera en cómo está aprendiendo en el salón de clase. Está demostrado que influyen en la motivación las experiencias positivas y los lazos afectivos que se establecen en el aula. Cada alumno para estar motivado necesita atención emocional, vínculo, también necesita elogios, también necesita reconocimiento y experiencias de éxito que le hagan sentirse definitivamente competente emocionalmente. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos un lema, tenemos nuestra filosofía que dice que si tienes la pasión por enseñar, los niños tendrán la pasión por aprender, porque la influencia positiva de la emoción no solamente se ve, no solamente se escucha, también definitivamente se siente. Vamos a trabajar con esas emociones en clase, pero sobre todo con las pinceladas que nos van a permitir a nosotros que estamos estudiando el diplomado docente en neurociencias, cómo vamos a darnos la oportunidad. Hay que recordar que este material es un refuerzo del material que tienes en tus videos que acompañan tus herramientas, pero también importante del material en PDF que tienes y de los cuestionarios para que te des la oportunidad de poderlo reforzar. Bueno, la primera pincelada que vamos a ver es, desde las neurociencias sabemos que hay circuitos neuronales para la curiosidad en los niños que despiertan su atención. Cuando ellos ven algo extraño y por supuesto nuevo, despiertan cierto proceso atencional, pero también hay otro proceso de curiosidad cuando uno conduce a una búsqueda específica del conocimiento. Entonces hay que recordar que hay diferentes tipos de curiosidad. Cuando los niños ven algo que les parece extraño y por supuesto nuevo, que esto también se logra a través de la metacognición, alguna herramienta, pero también otro tipo de curiosidad cuando nosotros evocamos o influimos para que el niño busque o el joven busque algo en específico. Son procesos atencionales que permiten que esa curiosidad, tanto de lo nuevo o como de lo específico, generen ciertos circuitos neuronales que permiten precisamente que el niño evoque la curiosidad en el cual estamos nosotros reforzando. También ya sabemos mucho actualmente. Como otro punto importante, un punto número 2, sabemos ya mucho de atención en los escolares a través de las últimas investigaciones. Ya se habla de muchas atenciones cerebrales. Por ejemplo, tenemos la atención básica cuando estamos despiertos. Es la atención básica cuando estamos despiertos. Bueno, ahí hay un proceso atencional, pero hay otras atenciones, por ejemplo, cuando estamos en peligro. Hay otro proceso de atención que nos pone pues, en peligro en supervivencia, pero también hay una atención orientativa, otra atencional, una atención virtual o creativa y una, por ejemplo, una extensión de ella puede ser la digital, la que utilizamos a través de las redes sociales. Entonces, los procesos atencionales escolares deben de venir ya orientadas a tener estrategias pedagógicas que nos permitan saber sobre qué atenciones vamos a trabajar, como lo comentaba hace un momento, sobre la atención básica, que es la normal, la que nos mantiene despiertos, por ejemplo, la atención como cuando estamos en peligro, una atención orientativa, una atención virtual o una creativa. Y esas atenciones definitivamente nos van a permitir utilizarlas como recursos adaptativos, pero sobre todo como recursos neuropedagógicos en clase. Otro de los factores importantes, la tercera pincelada con la que te quiero platicar, es que también existen tiempos atencionales o tiempos para el aprendizaje. En los tiempos cerebrales, desde las investigaciones que existen en las neurociencias, se sabe que para mantener la atención en cada edad se puede ajustar la atención en tiempos reales. Eso quiere decir que de la atención para un aprendizaje más eficiente tenemos que lograr hacer paros en determinados tiempos y esto al hacer en determinados momentos paros de clase va a ayudar a mejorar la consolidación del aprendizaje. Esto aunado con herramientas que un neuroeducador debe implementar, por ejemplo, después de determinado tiempo, por ejemplo de 10 a 15 minutos después de impartir clase hay un paro. Precisamente al parar las clases puede haber preguntas de metacognición
como por ejemplo lanzar la pelota, como lo hemos visto en otras sesiones, que una de las herramientas es: hey, tú, ¿qué estás aprendiendo? Aventamos una pelota, el chico toma la pelota y en ese momento se da la tarea de poder de alguna manera liberar lo que hasta el momento ha aprendido, y eso también nos va aunado también a una herramienta que también se llama herramienta de proceso atencional colectivo. Definitivamente la madre, esto es muy importante, porque utilizar estas dos herramientas, como lo hemos visto: hey, tú, ¿qué estás aprendiendo? Después de hacer un paro para poder nosotros reforzar el aprendizaje en esos tiempos cerebrales, y también utilizar la herramienta de el proceso atencional colectivo. Otra pincelada que vamos a ver es: la madre de la retención sin duda es la práctica. En clase, y eso la memoria lo sabe, realizarlo con conciencia emocional tiene su desafío. Un aprendizaje seriado, es decir, emoción más aprendizaje y repetición, es para el cerebro muy importante para poder memorizar de manera positiva. La fórmula que utilizamos en el Instituto Nacional de Neuroeducación es un claro ejemplo de ello, que es conocimiento más experiencia con conciencia es igual a un aprendizaje. Entonces, la madre de la retención sin duda es la práctica, y realizarlo de manera consciente nos da definitivamente un aprendizaje seriado, que esto quiere decir que es evocar o influir en la emoción más el aprendizaje con repetición. Definitivamente esto le ayuda a consolidar en la memoria del cerebro. La siguiente pincelada es saber cómo funciona el cerebro, cómo aprende, atiende y memoriza. Sabemos, por ejemplo, que el cerebro atiende con curiosidad, sorpresa, también con reflexión, y en casos específicos con preguntas que desencadenan altos grados emocionales. Cuando realizamos la estructura de la pedagogía de la pregunta, que se aprende en el diplomado docente en neurociencias, y la pedagogía de la pregunta es tener una estructura de preguntas que van enfocados precisamente a darnos la oportunidad de generar o desencadenar precisamente esos grados emocionales que permiten la atención, aprender a través de la pregunta. Y otra pincelada también es que desde las neurociencias hasta la neuroeducación nos da posibilidades, junto con los proyectos de investigación que desarrolla el Instituto Nacional de Neuroeducación, que hemos desarrollado una serie de herramientas muy útiles que ayudan a aprender y a enseñar mejor. Y hoy sin duda una nueva figura es y será pues el neuroeducador. Lo que sabemos el día de hoy del cerebro es sin duda que si hay emoción se aprende. Ya la figura del neuroeducador empieza a sonar en las escuelas, salir del maestro tradicional al neuroeducador, aquel que sabe convertir una clase en algo emocional e interesante. Y aquí es algo sumamente importante: si tienes la pasión por enseñar, los niños tendrán la pasión por aprender, lo que comentábamos hace un momento. Y esto definitivamente es muy, muy importante. Otra pincelada es: muestre emoción al impartir cada contenido. Entonces, si hay algo que tiene una influencia que contagia de manera pronta, definitivamente la emoción. Entonces, muestre emoción al impartir cada contenido. Si nos apasiona lo que hacemos, lo transmitirás más fácilmente, los niños lo sentirán y de inmediato se vincularán con ese mensaje emocional. Aquí hay que hacer pues un estado de reflexión y darnos la oportunidad, la manera en cómo damos nosotros o cómo impartimos el contenido educativo, y cómo a través de la influencia positiva que tengamos en la emoción al impartir cada contenido, será muy importante, porque los jóvenes, los adultos, los niños no solamente nos escuchan, no solamente nos ven, sino también nos sienten, y esto definitivamente es un impacto muy positivo en el tema del cerebro. Otra pincelada también muy importante es vincule desde el inicio un clima incluyente y positivo en el aula. Esto quiere decir que fomente una formación desde el amor, aprende con seguridad y sobre todo enseña con seguridad, aprende con confianza, enseña con confianza, porque la valía de cada niño, de que lo vea y que lo reconozca al final de la jornada formativa, lo van a sentir y por supuesto lo van a agradecer. Entonces esto también es muy importante, vincular desde el inicio un clima incluyente y positivo en el aula. Otra pincelada también muy importante es el vínculo positivo o el refuerzo positivo, más el vínculo positivo y el refuerzo positivo que el negativo. Es decir, que en cada experiencia que tengamos a través de la interacción con el niño, a través del vínculo con los jóvenes, con los niños, es que reconocer el logro de cada alumno, y por muy pequeño que sea el resultado o el logro que tenga el niño, nosotros debemos de contribuir a reforzar su autoestima y a tener experiencias positivas con el aprendizaje. Hay que recordar que nosotros somos el resultado de nuestras últimas experiencias, y la memoria lo sabe, y a través de la emoción nos lo recuerda. Entonces, muy importante el vínculo positivo o el refuerzo positivo, y llevarlo a cabo de manera periódica. Esto nos va a permitir definitivamente tener más y mejores refuerzos positivos en el aula. Y esto hasta aquí son las pinceladas que nosotros te podamos dar en los alcances que tú puedes llevar a cabo, pero también dejado a la imaginación, dejado a la parte creativa. El neuroeducador sabe de qué manera
utiliza muchos recursos, muchas herramientas que entregamos, que damos aquí en la formación para que puedan utilizarlas como vínculos de refuerzos positivos, porque saben del impacto que significa contribuir a reforzar la autoestima para que los alumnos tengan experiencias positivas con el aprendizaje. Aquí una de las preguntas importantes que debemos también de saber es cómo aprende el cerebro. Y esto lo hemos visto en otros materiales que también estamos compartiendo. ¿Cómo aprende el cerebro? La naturaleza del cerebro es aprender. A cada momento es su naturaleza genética. A través del aprendizaje se mantiene vivo y aprender es tan importante para el cerebro como lo es comer. Y esto es bien importante porque aprender y posteriormente consolidar la memoria es lo que nos da identidad. Aprendemos de manera consciente, pero también lo hacemos de manera inconsciente a través de lo que percibimos, a través de los sentidos, a través del cuerpo. También se aprende a través del cuerpo, a través del movimiento. También el cerebro aprende a través de la sorpresa, a través de la curiosidad. Aprendemos también haciendo, también aprendemos repitiendo. Esto es, a su vez, el cerebro produce cambios en sus estructuras neuronales, creando así nuevas redes neuronales y asociando a otras a lo largo de muchas áreas del cerebro. Entonces, cuando nosotros generamos un aprendizaje, el aprendizaje, hay cambios definitivamente en las estructuras neuronales, donde también, bueno, no solamente neuronales, también químicas neuronales que asocian nuevos aprendizajes y también otros aprendizajes previos que van asociando al último recuerdo y a las nuevas experiencias que va asociando lo que es el alumno, lo que es el niño a través de lo que es su experiencia en clase. Entonces, para nosotros es muy importante recordar que no solamente aprendemos de manera consciente, lo hacemos también de manera inconsciente a través de cómo lo percibimos, a través de nuestros sentidos, el cuerpo, el movimiento, la emoción, la sorpresa, la curiosidad. Aprendemos también haciendo, repitiendo, y esto, bueno, como lo he comentado, esto genera cambios en las estructurales neuronales, de lo que es el tema de la neuroplasticidad, que más adelante tendremos también ya un material que habla claro y muy conciso del tema de la neuroplasticidad. Y aquí nos han llegado muchas preguntas también de cómo los niños en clase, cómo aprende el niño en clase. Uno de los principales mecanismos del aprendizaje que los niños tienen hacia nosotros es la observación y por supuesto la imitación, a través de cómo nos ven, cómo nos escuchan, cómo nos sienten. También ellos lo imitan porque la observación es un mecanismo básico de poder aprender. Los niños aprenden todo el tiempo, un cerebro aprende de otro cuando les parece tres cosas fundamentales. Los niños aprenden del maestro cuando el maestro les parece un ejemplo, cuando los niños se sienten inspirados por el maestro y también cuando los niños están motivados también por el maestro, es decir, que el maestro es una referencia positiva y cuando están motivados los niños también el cerebro está aprendiendo. Esto moldea, como lo comentamos un momento, moldea la estructura física y química del cerebro, por lo tanto su comportamiento en clase. La mejor justicia que le podemos hacer a los niños hoy en día es dejarles de enseñar como nosotros nos enseñaron, porque bueno, pues aquí hay tres premisas muy importantes. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no practica y nadie puede dar lo que no comprende. Por eso es muy importante que cuando un niño se siente inspirado, motivado y cuando su maestro le parece un ejemplo, esto moldea la estructura física y química del cerebro y por lo tanto el comportamiento guiado en clase. Cómo estamos enseñando, cómo estamos impartiendo clase. Y aquí algo que nos deja aquí como muchas reflexiones, que muchos padres manifiestan su apoyo y amor a sus hijos en función de sus logros académicos. Eso definitivamente pues es una barbaridad, porque todo resultado no debe de ser medido ni de alguna manera puede ser generalizado por una calificación, sino simplemente hay muchas inteligencias que se ven involucradas en el tema de clase. No solamente podemos hablar de una inteligencia, podemos hablar de varias inteligencias. Y aquí lo interesante es preguntarnos si existe la formación suficiente y las herramientas adecuadas para trabajar en el salón de clases. Bueno, tenemos nosotros neuroeducadores increíbles, conocemos gente, neuroeducadores, maestros increíbles, muy bien preparados, que se forman y se superan día a día y lo dan pues todo por sus alumnos, pero en cambio también existen otros que no disponen, otros maestros que no disponen de las herramientas necesarias y que además pues están desmotivados, y para nosotros la formación en neuroeducación es de suma importancia, que hoy en día todo maestro sepa y todo alumno sepa cómo funciona el cerebro, el órgano definitivamente del aprendizaje. Aquí una pregunta que también viene a colación, que nos preguntan mucho: ¿qué ejercicios
prácticos nos pueden ayudar a la atención en clase de los niños. Hay muchas herramientas, las herramientas son variadas, hay muchas actividades, muchas dinámicas para trabajar la atención en clase. Es necesario darle el tiempo, respetar los tiempos de aprendizaje de cada niño, recordando que cada niño es único, inigualable y cada quien tiene su tiempo y su espacio de tiempo para poder aprender. Poner en marcha su función ejecutiva de su lóbulo frontal, por ejemplo, atención, inhibición, planificación, memoria operativa. Es decir, tenemos muchos recursos para poder echar a andar una serie de actividades para su función ejecutiva de su lóbulo frontal. Y bueno, esto puede ser herramientas como por ejemplo el memorama cognitivo, que es una herramienta increíble que permite precisamente utilizar recursos importantes cognitivos. Está el proceso atencional colectivo, que es otra herramienta, el sopa de letras, que también es otra herramienta que manejamos. Encontrar las diferencias entre las imágenes, que son herramientas que utilizan los neuroeducadores para lograr entrenar la atención. Se puede entrenar y como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, en diferentes materiales, somos el resultado de nuestras últimas experiencias. A través de la atención y de nuestras últimas experiencias se puede entrenar definitivamente la atención. Y aquí las herramientas como por ejemplo las diferencias entre las imágenes. Por ejemplo, también tenemos otra herramienta, la luneta, que es una herramienta increíble donde es saber pensar y saber pensarse, que esto es una manera interesante de saber comprender y comprender bien. Y todas esas herramientas las encontramos en el diplomado que impartimos y ya contamos nosotros ya con un manual de herramientas, que es una herramienta que facilita definitivamente la manera en cómo los neuroeducadores ayudan a los procesos atencionales de entrenamiento en los alumnos en clase. Está demostrado que el cerebro aprende en movimiento, pero a veces nosotros no dejamos o no permitimos que nuestros alumnos se levanten de las sillas y eso de verdad es dramático porque pues el ser humano en cuanto a su constitución no está hecho para estar quieto. El movimiento del cerebro, el movimiento del cuerpo es un binomio que permite que también el movimiento a través del aprendizaje se dé definitivamente en clase. Ya posteriormente hablaremos de la pedagogía del movimiento en la atención o la pedagogía del movimiento en los procesos de aprendizaje en clase. Aquí utilizamos también otros recursos, por ejemplo, hay estrategias de aprendizaje que involucran también al pensamiento crítico y al pensamiento divergente, que enseñar precisamente la parte en que los niños deben ser críticos con el pensamiento, utilizar recursos como la pedagogía de la pregunta, que permite que los niños puedan utilizar esa parte de comprensión que les permite darse la oportunidad, junto con las herramientas neuropedagógicas, a darles a ellos el protagonismo más activo en la enseñanza-aprendizaje y también ayudarles al aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos, que esto le va a permitir definitivamente desarrollar procesos atencionales y de aprendizaje definitivamente en los niños. Entonces, para nosotros es muy importante que este material sea una herramienta en tu formación, en tu diplomado docente en neurociencias que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación y que estamos seguros que va a ser un gran acompañante en tu formación que te permita desarrollar diferentes estrategias para tener clases interesantes, clases inteligentes desde la parte emocional para lograr procesos atencionales que sean un protagonista activo el aprendizaje, pero también un protagonista activo lo que es la atención para que el niño aprenda y tenga recursos que puedan permitirle saber aprender y aprender mejor. Y la manera de aprender ha cambiado, como también la manera de enseñar. Pues muchísimas gracias, te compartimos este material y para nosotros es muy importante que estés al pendiente de los demás materiales que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación y que te des la oportunidad de acercarte con nosotros para que puedas tener la oportunidad de tramitar tu beca, para que puedas estudiar ya sea de manera presencial en las diferentes sedes que tiene el Instituto Nacional de Neuroeducación, en las diferentes sedes de la República Mexicana, pero también tenemos una herramienta que te acerca a aprender todo este conocimiento, que es nuestra plataforma virtual. Pues muchísimas gracias, mi nombre es César Alanís, me da mucho gusto el que estemos en contacto por esta vía y puedes también, como lo hemos comentado en otros videos, puedes llevar este tipo de formación, talleres, conferencias y diplomados a tu escuela y acercar aún más las herramientas de la neuroeducación para definitivamente un conocimiento, aprendizaje que permita que los niños aprendan y aprendan mejor y de manera diferente. Danos la oportunidad de compartir este material con personas que les pueda servir, con otros maestros que puedan ellos compartir este material para que puedan tener herramientas que definitivamente puedan enseñarles a hacer mejor y más divertidas y sobre todo más influyentes la manera de enseñar en clase. Muchísimas gracias. En nombre del Instituto Nacional de Neuroeducación te damos las gracias por tener la oportunidad de tener este material en tus manos y estamos en contacto pronto. Muchas gracias. Hasta luego.